Si tuvieras que apostar cuál es el mejor cazador del planeta, probablemente pensarías en un león, tal vez en un tiburón blanco, quizá en un águila descendiendo a toda velocidad sobre su presa. Y tendría sentido. Son algunos de los depredadores más impresionantes que existen. Son fuertes, rápidos y llevan millones de años perfeccionando sus técnicas de caza. Pero todos tienen un problema. Fallan. Un león solo consigue capturar a su presa aproximadamente 1 de cada 4 veces. Un gran tiburón blanco falla casi la mitad de sus ataques. Incluso las águilas pasan buena parte del día persiguiendo animales que terminan escapando. Ahora imagina un depredador que consigue capturar a su presa más del 90% de las veces. En algunas investigaciones incluso supera el 95% de éxito. Ningún gran depredador se acerca siquiera a esa cifra. Y lo más increíble es que no pesa toneladas, ni mide varios metros, pesa menos que un clip. Es un insecto, la libélula. Ese pequeño animal que seguramente has visto cientos de veces sobre un lago o un estanque, y al que casi nadie presta demasiada atención. Pero detrás de esa apariencia elegante, se esconde una de las máquinas de caza más perfectas que la evolución ha creado jamás. Y cuando entiendes cómo funciona, resulta imposible volver a verla de la misma manera. Lo más sorprendente es que la libélula no aprendió a hacer esto recientemente. Lleva perfeccionando el mismo diseño desde hace más de 300 millones de años. Para poner esa cifra en perspectiva, los dinosaurios aparecieron aproximadamente 70 millones de años después. Las flores todavía no existían, los pájaros tampoco. Ni siquiera existía la hierba cubriendo la mayor parte del planeta. Y las libélulas ya dominaban el aire. Pero aquellas primeras libélulas eran muy distintas de las actuales. Durante el período carbonífero, la atmósfera contenía mucho más oxígeno que hoy. Eso permitía que los insectos crecieran hasta tamaños que ahora parecen sacados de una película. Uno de los parientes más cercanos de la libélula moderna alcanzaba casi 70 centímetros de envergadura, prácticamente el tamaño de un halcón. Imagina una libélula del largo de tu brazo volando sobre un bosque prehistórico. Solo pensarlo resulta incómodo. Afortunadamente aquellos gigantes desaparecieron cuando el nivel de oxígeno comenzó a disminuir. Pero el diseño sobrevivió. Y eso es precisamente lo más impresionante. Después de cientos de millones de años, la evolución apenas ha necesitado modificar la estructura básica de la libélula. Porque cuando algo está cerca de la perfección, cambiarlo deja de tener sentido. Todo su cuerpo gira alrededor de una única misión: cazar. Y la primera pista aparece en su cabeza. Sus enormes ojos ocupan casi toda la superficie. No es una casualidad. Cada uno está formado por decenas de miles de pequeñas lentes que trabajan juntas para construir una imagen gigantesca del mundo que la rodea. Mientras nosotros necesitamos girar la cabeza para observar lo que ocurre alrededor, la libélula puede vigilar casi todo al mismo tiempo. Arriba, abajo, a los lados, delante, prácticamente detrás. Es uno de los campos de visión más completos de todo el reino animal. Y eso explica otro dato fascinante. Alrededor del 80% de su cerebro está dedicado únicamente a procesar información visual. Piénsalo por un momento. La mayor parte de su sistema nervioso existe únicamente para ver. Es casi como si toda la libélula hubiera sido construida alrededor de sus ojos. Pero ver a la presa es solo el primer paso. Lo verdaderamente extraordinario ocurre cuando decide atacarla. La mayoría de los depredadores persigue. Un león corre detrás de una cebra. Un halcón persigue a una paloma. Un tiburón nada directamente hacia un pez. La libélula no hace nada de eso. Ella calcula. No vuela hacia donde está la presa. Vuela exactamente hacia el lugar donde estará unos instantes después. Es una diferencia enorme. Mientras el mosquito intenta escapar cambiando constantemente de dirección, la libélula ya está esperando en el punto donde terminará el movimiento.
Los científicos descubrieron este comportamiento utilizando cámaras de alta velocidad. Observaron que durante toda la persecución, la imagen de la presa permanece inmóvil en un punto muy concreto de los ojos de la libélula. Mientras ese punto no cambia, sabe que está siguiendo la trayectoria perfecta. A este principio se le conoce como rumbo constante. Y aquí llega una comparación que parece ciencia ficción. Es exactamente el mismo principio utilizado por algunos sistemas modernos de guiado de misiles. Un insecto cuyo cerebro pesa apenas unos miligramos resuelve un problema matemático que a los ingenieros les costó décadas formalizar. Y todavía hay más. La libélula rara vez ataca de frente. Prefiere aproximarse desde abajo o desde atrás, corrigiendo constantemente su trayectoria para que la presa apenas perciba movimiento. Desde el punto de vista del mosquito, el depredador parece permanecer completamente quieto, hasta que ya es demasiado tarde. Las patas se cierran como una trampa, y todo termina en una fracción de segundo. Pero lo más increíble de toda esta historia es que la libélula no nació siendo una cazadora del aire. Antes vivió una vida completamente distinta. Una vida oculta bajo el agua. Y curiosamente, allí ya era igual de peligrosa. Pero lo más increíble de toda esta historia es que la libélula no nació siendo una cazadora del aire. Antes de conquistar el cielo pasó meses, e incluso años, viviendo completamente bajo el agua. Y, aunque cueste creerlo, allí ya era uno de los depredadores más temidos de su pequeño mundo. Todo comienza cuando la hembra deposita sus huevos sobre el agua o en plantas que crecen junto a ella. De esos huevos nacen unas pequeñas criaturas llamadas ninfas o náyades. Si encontraras una sin saber qué es, probablemente pensarías que pertenece a otro animal completamente diferente. No tiene alas, no tiene colores brillantes, ni siquiera recuerda a una libélula. Su cuerpo es oscuro, robusto y está perfectamente camuflado entre el lodo, las piedras y las plantas acuáticas. Pero detrás de esa apariencia poco llamativa, esconde un arma que ningún otro insecto posee. Debajo de su cabeza permanece plegado un órgano llamado labio inferior o labium. A simple vista parece una pieza más de su cuerpo, hasta que decide utilizarlo. Cuando un renacuajo, una larva de mosquito o un pequeño pez pasa demasiado cerca, ese labio sale disparado hacia adelante como un resorte. Todo ocurre en apenas unos milisegundos, tan rápido que el ojo humano casi no alcanza a verlo. La presa simplemente desaparece. Y un instante después ya está atrapada entre unos pequeños ganchos situados en el extremo del labio. Es exactamente la misma estrategia que utilizará cuando sea adulta. Solo cambia el escenario. Primero caza bajo el agua, después lo hará en el aire. Y eso no es lo único sorprendente. La náyade tampoco persigue activamente a sus presas. Prefiere permanecer completamente inmóvil durante horas, esperando el momento perfecto para atacar. Mientras todo parece tranquilo, ella ya está calculando. Cuando algo entra dentro de su alcance, el ataque termina antes incluso de que la presa comprenda qué ocurrió. Puede vivir así desde algunos meses hasta 5 años, dependiendo de la especie. 5 años cazando bajo el agua antes de ver por primera vez la luz del sol. Durante todo ese tiempo muda su exoesqueleto una y otra vez mientras aumenta lentamente de tamaño. Y algunas especies llegan a capturar pequeños peces más grandes que ellas mismas. Pero todavía guarda un truco más. Uno que parece sacado de un motor a reacción. Las náyades aspiran agua hacia una cámara situada en la parte final de su cuerpo y después la expulsan con enorme fuerza hacia atrás. El resultado es un impulso que las dispara hacia adelante. Es el mismo principio físico que utilizan los calamares para desplazarse por el océano, solo que aquí ocurre dentro del cuerpo de un insecto de apenas unos centímetros. Cuando descubrí ese dato tuve que comprobarlo varias veces. Un motor de propulsión a chorro, dentro de una larva. Y entonces llega el momento para el que ha estado preparándose durante años.
Una noche abandona lentamente el agua, trepa por un tallo, una roca o el tronco de un árbol cercano y se queda completamente inmóvil. Durante unos minutos parece que no sucede absolutamente nada, hasta que su espalda comienza a romperse. Primero aparece la cabeza, después el tórax, luego las patas. Finalmente unas alas completamente arrugadas emergen del antiguo cuerpo. Es uno de los momentos más delicados de toda su existencia. Todavía no puede volar. Todavía no puede escapar. Si un pájaro, una rana o una araña la encuentra en ese instante, todo termina allí. Millones de libélulas mueren exactamente durante esa transformación. Pero las que sobreviven protagonizan uno de los cambios más espectaculares del reino animal. Poco a poco la hemolinfa comienza a llenar las diminutas venas de las alas. Las membranas se expanden lentamente, se endurecen, y por primera vez en su vida, la antigua cazadora submarina despega del suelo. En cuestión de horas ha cambiado completamente de mundo. Abandonó el agua, ahora domina el aire, y todo su cuerpo parece diseñado para hacerlo. Cada una de sus 4 alas funciona de manera independiente. Mientras la mayoría de los insectos mueve las alas en parejas, la libélula puede controlar cada una por separado. Eso le permite detenerse completamente en el aire, volar hacia atrás, moverse de lado, cambiar de dirección en una fracción de segundo y girar prácticamente sobre su propio eje. Es una maniobrabilidad que incluso muchos drones modernos todavía intentan imitar. De hecho, ingenieros de todo el mundo llevan décadas estudiando la estructura de sus alas, cada vena, cada pliegue, cada pequeño refuerzo. Todo cumple una función aerodinámica extremadamente precisa. Incluso posee una pequeña estructura oscura, cerca de la punta del ala, llamada pterostigma. Durante mucho tiempo nadie entendía para qué servía. Hoy sabemos que actúa como un estabilizador natural, que reduce vibraciones durante el vuelo. Es un sistema que la evolución perfeccionó cientos de millones de años antes de que existieran los aviones. Y eso explica por qué la libélula casi no desperdicia energía mientras vuela. Puede alternar entre el aleteo y el planeo con una eficiencia extraordinaria. Gracias a ello, algunas especies realizan migraciones que parecen imposibles. La vagabunda roja, por ejemplo, recorre entre 14.000 y 18.000 kilómetros siguiendo los vientos del Océano Índico. No hablamos de una sola libélula. Hablamos de varias generaciones que continúan exactamente la misma ruta. Cruzan océanos enteros, se reproducen, mueren, y sus descendientes continúan el viaje donde ellas lo dejaron. Cuando los científicos confirmaron esa migración mediante análisis isotópicos, muchos pensaban que los resultados debían estar equivocados. ¿Cómo podía un insecto tan pequeño atravesar un océano? Pero era cierto, y demuestra hasta qué punto seguimos subestimando a este animal. Porque la libélula no solo es uno de los mejores cazadores del planeta, también es una de las viajeras más extraordinarias que existen. Y mientras realiza esos viajes, presta un servicio silencioso del que depende mucho más de nuestra vida de lo que imaginamos. Cada día una sola libélula puede capturar cientos de mosquitos. Mientras tanto, sus larvas hacen exactamente lo mismo bajo el agua con las crías de esos insectos. Es decir, controlan la población de mosquitos en las 2 etapas de su vida. Cuando desaparecen las libélulas, los mosquitos aumentan. Y con ellos también crece el riesgo de enfermedades como el dengue o la malaria en muchas regiones tropicales. Por eso los científicos consideran a las libélulas uno de los grandes guardianes naturales de los humedales. Son cazadoras, son indicadoras de la calidad del agua, y forman parte de un equilibrio que pocas personas llegan a notar. La próxima vez que una libélula pase junto a ti, probablemente seguirás viendo un insecto pequeño y elegante. Pero ahora sabrás que llevas delante a un depredador con más de un 90% de éxito en cada ataque, capaz de resolver trayectorias como un misil, sobrevivir bajo el agua durante años y cruzar océanos enteros gracias a un diseño
que la evolución lleva perfeccionando desde antes de que existieran los dinosaurios. No es solo un insecto. Es una de las máquinas de caza más perfectas que la naturaleza ha construido jamás.